Imagínate esto. El día más feliz de tu vida, la culminación de un sueño de amor, se desgarra en 1000 pedazos por la irrupción brutal de agentes de ICE en tu propia boda. Un padre es arrancado de su futura esposa, de su familia, en el momento que debería ser de pura celebración. Esto les pasó, y es una realidad que acecha a muchísimos latinos en este país, una injusticia que se repite una y otra vez. Su único error fue buscar una vida mejor, una vida digna, y eso bastó para que su alegría se convirtiera en pesadilla. ¿Te has puesto a pensar qué harías si te pasara a ti o a alguien que amas? Permanece con nosotros, porque lo que vas a escuchar sobre lo que sucedió después te helará la sangre y te mostrará la fuerza inquebrantable de un amor puesto a prueba. ¿Qué crees que hicieron los invitados? Deja tu comentario ahora mismo. ¿Crees que los novios pudieron recuperar su felicidad? El aire vibraba con una mezcla deliciosa de nerviosismo y alegría. Sofía, con su vestido blanco de encaje que había ahorrado por años para conseguir, sentía un nudo en el estómago, pero de pura felicidad. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la luz de un futuro que se veía tan prometedor como el cielo despejado de aquella mañana. Miguel, a su lado, en su traje color carbón, le tomaba la mano con una ternura que deshacía cualquier miedo. Él, un hombre de pocas palabras, pero de miradas que lo decían todo, el pilar de su pequeña familia, el trabajador incansable que había cruzado fronteras y superado obstáculos para construir un hogar. Sofía y Miguel no eran una pareja cualquiera, eran la encarnación de la tenacidad, de esa esperanza inquebrantable que caracteriza a tantos latinos que llegan a esta tierra con sueños grandes y el corazón lleno de fe. Su historia era la de dos almas que se encontraron trabajando en un restaurante, él en la cocina, ella sirviendo mesas, forjando un amor que creció entre prisas y sonrisas robadas. La iglesia, sencilla pero adornada con flores frescas que las tías habían recolectado desde el amanecer, estaba llena. Las risas de los niños correteando por los pasillos, el murmullo de las conversaciones en español, el aroma a tamales y café que prometía un banquete inolvidable. Cada detalle, desde la música de mariachi que esperaba en el salón contiguo hasta el brillo en los ojos de los invitados, hablaba de una celebración esperada, el broche de oro a una historia de esfuerzo y amor. Pero la felicidad, a veces, es una luciérnaga que ilumina por un instante, solo para ser aplastada por la bota de una realidad implacable. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían su unión, un estruendo metálico rompió la solemnidad del momento. Las puertas principales de la iglesia se abrieron de golpe, no para dar paso a más invitados, sino a una ráfaga de agentes uniformados. Los chalecos oscuros con las letras ICE estampadas en blanco, los rostros serios y los movimientos calculados contrastaban brutalmente con el ambiente jovial de la boda. El murmullo festivo se transformó en un silencio helado, denso y cargado de terror. Los niños, que segundos antes reían, se aferraron a las piernas de sus madres, sus sonrisas convertidas en muecas de confusión y miedo. Los agentes avanzaron con una prisa desconsiderada, sus botas resonando en el mármol, acallando la música que ya no sonaba, deteniendo las risas, congelando las miradas. No hubo advertencia, ninguna explicación previa, solo la fuerza bruta y la autoridad impuesta por hombres armados. El sacerdote interrumpió su discurso, su voz ahogada por la sorpresa y la indignación. Sofía sintió como un escalofrío le recorría la espalda, sus manos temblaban incontrolablemente y su corazón golpeaba en su pecho como un tambor desbocado. Buscó la mirada de Miguel, y en sus ojos vio el mismo pánico que la invadía. Los rostros de los invitados, que antes brillaban de alegría, ahora mostraban una mezcla de perplejidad, rabia contenida y un temor ancestral. Era el miedo a lo desconocido, a la opresión, a la interrupción violenta de una vida que se creía segura. La escena era la antítesis de todo lo que la boda representaba, la celebración de la unión, la esperanza de un futuro, la calidez de la comunidad, todo reducido a escombros en un instante por la fría y calculada invasión. Los agentes no daban tregua, se movían entre los bancos con una eficiencia brutal, sus ojos escaneando a la multitud, buscando una presa en el laberinto de la felicidad truncada. Los ojos de un agente se fijaron en Miguel. Sin mediar palabra, dos hombres uniformados se abalanzaron sobre él, con movimientos rápidos y precisos. Sofía soltó un grito ahogado, un sonido gutural que se perdió entre el creciente murmullo de la multitud, ahora teñido de pánico. Sus manos, que momentos antes se unían en una promesa de eternidad, fueron separadas con violencia. Miguel, a pesar de la sorpresa, intentó soltarse. Su rostro, antes radiante de felicidad, se contrajo en una mueca de desesperación y de impotencia. Las esposas relucieron brevemente, mordiendo sus muñecas con un chasquido seco que resonó en el silencio que se había apoderado de algunos rincones de la iglesia. Sofía estiró las manos, intentando alcanzarlo, su vestido blanco ahora una mancha borrosa mientras se movía con frenesí.
No, por favor, él no ha hecho nada. Miguel, suplicaba, su voz desgarrada por el llanto, convertida en un hilillo de angustia. Pero sus palabras eran inaudibles para los agentes, que actuaban con la despersonalizada eficiencia de una máquina bien engrasada. Uno de ellos, sin siquiera mirarla, la empujó suavemente pero con firmeza, apartándola del camino. La impotencia era un puñal que se clavaba en su corazón con cada segundo que pasaba. La familia, que segundos antes estaba celebrando, ahora se encontraba en shock, paralizada por la incredulidad. Los padres de Sofía, que veían con orgullo cómo su hija se preparaba para iniciar una nueva etapa, observaban con horror cómo su yerno, el hombre bueno y trabajador que había conquistado el corazón de su hija, era arrastrado. El padre de Miguel, un hombre fuerte y reservado, intentó acercarse, pero fue interceptado por otro agente, que le indicó con un gesto autoritario que retrocediera. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, desdibujando su maquillaje, manchando su vestido, cada gota llevando consigo un pedazo de lo que había sido su sueño. Sus rodillas flaquearon, pero una de sus primas la sostuvo, impidiendo que cayera al suelo como un fardo. Miguel, con la cabeza en alto a pesar de la humillación, buscaba los ojos de Sofía, una promesa silenciosa de que todo estaría bien, una mirada de amor desesperado que se grabó en el alma de ella. Sus ojos oscuros, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una profunda tristeza y resignación. Fue un adiós sin palabras, un te amo silencioso robado por la brutalidad de la situación. Cada paso que los agentes daban, alejando a Miguel del altar, de su Sofía, de su futuro, era un martillo que golpeaba el corazón de todos los presentes. La visión de las sirenas destellando a través de las vidrieras de la iglesia, el sonido lejano de un motor que arrancaba, marcaban el final de un sueño y el comienzo de una pesadilla. La separación de Sofía y Miguel, el mismo día de su boda, en el umbral de su felicidad, era una bofetada cruel de la realidad, un recordatorio doloroso de lo frágiles que pueden ser los planes y los sueños cuando la injusticia se interpone. El eco de los pasos de los agentes que arrastraban a Miguel se extinguió, pero el vacío que dejó fue ensordecedor. La iglesia, antes vibrante, ahora era una cámara de lamentos ahogados y de miradas perdidas. Los padres de Sofía, un pilar de fuerza hasta ese instante, se desplomaron en los bancos, la madre sollozando sin consuelo, el padre con el rostro surcado por arrugas de dolor y rabia contenida. Parecían envejecidos 10 años en un solo segundo, la alegría de ver a su hija casarse convertida en la amarga visión de su felicidad deshecha. Los tíos y primos, que habían viajado cientos de millas para esta celebración, se movían como autómatas, intentando consolar a Sofía, que seguía de rodillas, las manos extendidas hacia la puerta por donde Miguel había desaparecido. Algunos hombres, los más jóvenes y llenos de impotencia, quisieron seguir a los agentes, exigir una explicación, un porqué. ¿Por qué se lo llevan? Él es buena gente. Es trabajador, gritaban con voces quebradas, sus puños apretados, pero la mirada severa de los agentes que aún custodiaban las puertas, y el miedo latente a las consecuencias, los detuvo. No había respuestas, solo un muro inquebrantable de autoridad y silencio. Las mujeres más mayores, con esa sabiduría ancestral que da la vida y el dolor, se abrazaban unas a otras, sus rostros reflejando la tristeza de una historia que ya habían visto muchas veces, una historia de injusticia repetida. Ofrecían pañuelos, intentaban infundir algo de calma, pero sus propios ojos estaban cubiertos de lágrimas. El banquete que con tanto esmero habían preparado, ahora se sentía como un cruel recordatorio de lo que había sido arrebatado. Los platillos humeantes, el pastel impecable, las decoraciones festivas, todo se burlaba de la tragedia. La humillación era tangible, palpable en el aire. La sensación de ser invadidos, de que algo sagrado había sido profanado, se instaló en cada corazón. El día que debería haber sido el inicio de una vida juntos, se había transformado en el monumento a una separación forzada, dejando una familia entera en el más profundo de los desconsuelos, con el alma rota y un sinfín de preguntas sin respuesta. Los días que siguieron a aquel fatídico día fueron un borrón de desesperación y burocracia. Para Sofía, cada amanecer era un recordatorio cruel de la ausencia de Miguel, de las promesas rotas, del silencio pesado que había reemplazado las risas y los planes. La casa que habían soñado, ahora, se sentía vacía y fría. Su vestido de novia, aquel símbolo de pureza y esperanza, colgaba en el armario, un espectro blanco que le recordaba la felicidad efímera que le había sido arrebatada. La incertidumbre era el veneno que corroía cada fibra de su ser. ¿Dónde estaba Miguel? ¿Cómo estaba? ¿Cuándo lo vería de nuevo? Las llamadas a centros de detención eran un laberinto de números automáticos y voces impersonales que nunca daban una respuesta clara. La barrera del idioma, la jerga legal incomprensible y la fría indiferencia de los operadores telefónicos solo aumentaban su frustración.
La familia se unió, hombro con hombro, para enfrentar el vendaval. Con los ahorros de toda una vida, y con préstamos de amigos y parientes, lograron contactar a un abogado de inmigración. Las primeras reuniones fueron desalentadoras. Los honorarios eran exorbitantes para sus humildes ingresos, y las probabilidades de éxito, inciertas. El abogado, un hombre de rostro cansado que había visto innumerables casos como el de Miguel, les explicó la complejidad del proceso, las apelaciones, los plazos, las pequeñas ventanas de oportunidad que se cerraban rápidamente. Habló de fianzas inalcanzables y de la dureza del sistema, dejando claro que el camino sería largo y arduo, con más probabilidades de fracasos que de victorias. Sofía escuchaba, intentando entender entre su dolor y la terminología legal, la poca esperanza que le daban. Cada documento que le pedían, cada papel que tenía que llenar, cada visita a oficinas gubernamentales, eran un nuevo obstáculo, una nueva capa de humillación. Las llamadas a los consulados, a las organizaciones de apoyo, al final, solo arrojaban más preguntas que respuestas. La boda, que había sido el proyecto de meses, el punto culminante de un sueño, había sido despojada de su alegría, convertida en un símbolo de la injusticia que ahora definía sus vidas. La imagen de Miguel siendo arrastrado, con sus esposas brillando, se repetía una y otra vez en sus pesadillas, recordándole que la lucha apenas comenzaba, y que la esperanza, como el rocío matutino, era cada vez más esquiva bajo el sol implacable de la realidad. A medida que los días se estiraban en semanas interminables, la delicada llama de la esperanza de Sofía comenzó a parpadear, amenazando con extinguirse. Las facturas del abogado se acumulaban con una velocidad aterradora, drenando los pocos ahorros de la familia y sumiendo a Sofía en una angustia económica cada vez más profunda. Los trabajos ocasionales en los que se había apoyado para complementar los ingresos de Miguel, ahora apenas le alcanzaban para cubrir los gastos básicos y las llamadas al centro de detención, que parecían no llevar a ninguna parte. La comida en la mesa, una preocupación menor cuando Miguel estaba a su lado, se convirtió en una lucha diaria. Los problemas legales crecían como una maleza invasora, cada nueva carta, cada documento con terminología indescifrable, era un recordatorio lacerante de su impotencia frente a un sistema que parecía diseñado para aplastar a los más vulnerables. Las pocas veces que lograba comunicarse con Miguel, sus voces se quebraban, intentando infundir fuerza el uno al otro, pero la desesperación se colaba en cada sílaba. Sofía le contaba de sus incesantes esfuerzos, de las puertas que se cerraban, de la indiferencia de aquellos a quienes acudía en busca de ayuda. Miguel, desde el otro lado de la línea, le hablaba de la monotonía de los días, del frío de las celdas, de la incertidumbre que lo carcomía, pero siempre terminaba con una promesa: no pierdas la fe, mi amor, que, aunque débil, era el ancla a la que Sofía se aferraba. La vida cotidiana de Sofía sin Miguel era un paisaje desolado. Se levantaba cada mañana con el peso de la soledad, el silencio de la casa amplificando la ausencia de su prometido. Cocinaba para uno, se acostaba sola en una cama grande y vacía, y cada noche, antes de cerrar los ojos, miraba la foto de Miguel junto a la suya, el brillo de sus ojos una promesa de amor tan fuerte como aquel fatídico día. Había momentos en que la fortaleza flaqueaba, en que las lágrimas corrían sin control por sus mejillas, en que el deseo de abandonar la lucha era abrumador. Pero entonces, recordaba la mirada de Miguel en el altar, su desesperación y su determinación, y un fuego pequeño pero tenaz se encendía en su interior. No podía rendirse. No después de todo lo que habían pasado, no después de todo lo que él había sacrificado. La promesa de su amor, ahora más que nunca, era su única fuerza, la vela que se negaba a apagarse en medio de la tormenta. En medio de la oscuridad que parecía engullirlo todo, un rayo de luz tenue, casi imperceptible al principio, comenzó a asomarse. La historia de Sofía y Miguel, de la boda destrozada por la redada de ICE, había llegado a oídos insospechados. No fue a través de las grandes cadenas de noticias, sino por el boca a boca, por el dolor compartido en la comunidad, por un pequeño artículo en un periódico local hispano que había escrito un joven periodista conmovido por la tragedia. Entre los lectores que toparon con esa nota desgarradora estaba Elena Vargas, una reconocida abogada de derechos civiles, hija de inmigrantes, cuya lucha por la justicia para los latinos en Estados Unidos era ya una leyenda. Elena no era una estrella de cine ni una cantante famosa, pero su nombre resonaba con respeto en los pasillos de Washington y en los tribunales más exigentes. Había dedicado su vida a defender a los olvidados, a dar voz a quienes se la habían arrebatado, a combatir la injusticia con la fortaleza de la ley y la convicción de su corazón. La foto de Sofía, con el rostro desfigurado por las lágrimas pero con una dignidad inquebrantable, y el relato de Miguel, un trabajador incansable separado de su amor en el día más sagrado, la golpearon con una fuerza particular. Vio en ellos el reflejo de sus propios padres, de sus abuelos, la historia de millones de familias latinas que, como luciérnagas,
brillaban con la esperanza de un futuro mejor, solo para ser aplastadas por realidades brutales. La injusticia era personal para Elena. La noticia de aquella boda, la burla a un sacramento, la separación cruel de dos almas, la indignó profundamente. La imagen del vestido blanco, manchado por las lágrimas y el terror, se le clavó en el alma. Sin dudarlo, Elena decidió intervenir. Su equipo intentó disuadirla, recordándole la carga de trabajo, los casos complejos que ya tenía, la dificultad de este tipo de batallas mediáticas y legales. Pero Elena era inflexible. Este no era solo un caso más, era un símbolo, una herida abierta en el corazón de su comunidad, una afrenta a los valores que toda su vida había defendido. Necesitaba luchar por Sofía y Miguel, no solo por ellos, sino por todos aquellos cuyas voces eran silenciadas, por la dignidad de su gente. Contactó con el pequeño despacho de abogados que Sofía había contratado, con su voz amable pero firme, ofreciendo su ayuda pro bono. La noticia de su intervención fue como un bálsamo para la familia, una pequeña chispa de esperanza en el denso mar de la desesperación. El nombre de Elena Vargas, pronunciado con reverencia y asombro, se convirtió en un amuleto, una promesa silenciosa de que quizás, solo quizás, las cosas podrían cambiar. La irrupción de Elena Vargas en el caso fue como un vendaval que removió todo el estancamiento burocrático que había ahogado a Sofía. Su oficina, un imponente espacio de cristal y acero en el corazón de la ciudad, se transformó en el nuevo centro de operaciones. La primera acción de Elena fue organizar una reunión con Sofía, sus padres y el abogado que hasta entonces llevaba el caso. Con una calma que inspiraba confianza, desglosó la estrategia. No sería solo una batalla legal en los tribunales migratorios, sino también una campaña de sensibilización pública. Sabía que estos casos, especialmente cuando eran tan flagrantes y emotivos, necesitaban la presión de la opinión pública para inclinar la balanza de la justicia. Elena movilizó a su equipo de investigadores. No se dejó un solo cabo suelto, se revisaron los antecedentes de Miguel, se buscaron testigos de su buena conducta y de su impecable historial laboral, se recopilaron todas las pruebas que demostraran su arraigo en la comunidad y su valor como persona. Se exigieron explicaciones a ICE sobre los protocolos de la redada, sembrando dudas sobre su legalidad y la justificación de una intervención tan violenta en un evento nupcial. También puso a sus expertos en comunicación a trabajar. La historia de Sofía y Miguel fue cuidadosamente enmarcada para resonar con la empatía del público. Se crearon comunicados de prensa, se programaron entrevistas en medios locales y nacionales, y se organizó una campaña en redes sociales que pedía la liberación de Miguel, utilizando el hashtag Justicia para Miguel. Sofía, aunque exhausta y emocionalmente frágil, encontró en Elena una fuerza inquebrantable. La abogada no solo le ofrecía asesoramiento legal, sino también apoyo humano. Le recordó a Sofía que su testimonio era poderoso, que su dolor y su resiliencia eran la voz de muchos. Elena no dudó en utilizar su influencia y contactos. Llamó a periodistas, a otros abogados, a activistas, a congresistas que conocía. La ola de indignación comenzó a crecer, las redes sociales se llenaban de comentarios, las noticias relataban la barbarie. La historia de la boda de Sofía y Miguel se estaba convirtiendo en un símbolo de la lucha contra los abusos de poder y la separación familiar. Cada aparición pública de Elena, explicando la crudeza del caso y defendiendo la inocencia de Miguel, era un golpe certero contra la indiferencia. Su voz, serena pero firme, pedía no solo la liberación de un hombre, sino la humanidad y el respeto para toda una comunidad. La presión comenzó a sentirse, tanto en los pasillos judiciales como en las oficinas de inmigración, demostrando que, a veces, la voz unida de muchos puede mover montañas, incluso las de la burocracia y la injusticia. El día de la audiencia final llegó, impregnado de una atmósfera tan densa que apenas se podía respirar. Era una mañana gris, con una lluvia fina que golpeaba las ventanas del tribunal, como si el cielo mismo llorara en anticipación. La sala estaba abarrotada, más allá de su capacidad. La comunidad, movilizada por la historia y por la incansable labor de Elena Vargas, había acudido en masa. Amigos, familiares, vecinos, incluso personas que no conocían a Sofía y Miguel, pero que se veían reflejados en su tragedia, llenaban los bancos. Sus rostros, una mezcla de nerviosismo y apoyo incondicional, formaban un muro silencioso de solidaridad. Al frente, en el estrado de los testigos, se encontraba Sofía, vestida con discreción pero con una dignidad inquebrantable. Sus manos, entrelazadas con fuerza en su regazo, temblaban ligeramente, pero su mirada, fija en la figura de Miguel que estaba sentado detrás de la barrera de su defensa, era un ancla de fortaleza. A su lado, Elena Vargas irradiaba una calma poderosa, su presencia una promesa de que no estarían solos en esta batalla. La tensión en el aire era casi insoportable,
cortada únicamente por el suave murmullo de la preparación y el ocasional carraspeo del juez. El taquígrafo, alistando sus dedos, esperaba el inicio de lo que sería, para muchos, el momento de la verdad. Elena comenzó su exposición con una elocuencia pausada pero firme, desglosando los argumentos legales con una maestría que dejaba perplejos incluso a los fiscales. Presentó las pruebas de la arraigada vida de Miguel en el país, facturas, declaraciones de impuestos, testimonios de sus empleadores, cartas de recomendación de vecinos que resaltaban su integridad y su contribución a la comunidad. Habló de su incansable ética de trabajo, del amor que le profesaba a Sofía y a su familia, de su deseo de construir un futuro próspero y legal. Pero su argumento iba más allá de la mera legalidad. Elena convirtió el caso en un alegato por la humanidad, utilizando la redada de la boda como el punto central de la injusticia. Describió con detalle la irrupción, el terror, la humillación, la separación brutal, no solo de Miguel de su prometida, sino de una comunidad a la que se le arrebató el derecho a celebrar el amor y la unión. Su voz, que en algunos momentos se tornaba grave y en otros, una súplica elocuente, resonaba en la sala, llevando consigo el dolor de Sofía, la frustración de la familia y la indignación de todos los presentes. Cuando habló de la promesa de matrimonio truncada, de los sueños rotos, las lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de muchos en la audiencia. Cada frase de Elena era un martillo golpeando la fría pared de la burocracia, intentando abrir una grieta en la indiferencia. Llegó el momento del testimonio de Sofía. Su voz, al principio un susurro apenas audible, fue ganando fuerza a medida que recordaba el día de su boda, el horror de la irrupción, la desesperación al ver a Miguel esposado. Sus palabras eran un testimonio vivo del desgarro que habían sufrido, de su lucha por mantener la esperanza y de su fe inquebrantable en Miguel. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y en esa conexión silenciosa, se renovó la promesa de amor que la redada había intentado romper. El fiscal, al presentar su caso, se centró en la fría aplicación de la ley migratoria, en la carencia de los documentos adecuados, en los tecnicismos legales que, para él, justificaban la detención. Intentó despersonalizar la situación, reducirla a un expediente, a un número. Pero cada vez que hablaba, las miradas de los presentes se dirigían a Sofía, a Miguel, al cuadro de humanidad que Elena había pintado, haciendo que sus argumentos sonaran huecos y crueles. La confrontación de la ley con la humanidad, de los tecnicismos con el dolor real, se hacía palpable en cada intercambio. El juez, con el rostro impasible, escuchaba atentamente a ambas partes, su pluma moviéndose ocasionalmente sobre el papel. La sala estaba en vilo, la respiración contenida, esperando. Este era el momento culminante, el punto de inflexión. Dadas las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, ¿crees que el juez fallará a favor de la justicia o prevalecerá la ley sin considerar el lado humano? Comenta ahora y dinos qué debería pasar. El silencio que siguió a la última intervención fue un tormento, una eternidad que se arrastraba entre los latidos acelerados de los presentes. El juez se reclinó en su silla, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose unos instantes en Sofía, luego en Miguel, y finalmente en Elena Vargas, quien mantenía una postura de expectativa controlada. Cuando finalmente habló, su voz, aunque monótona, resonó con una autoridad ineludible. Tras examinar cuidadosamente las pruebas presentadas por ambas partes, y considerando los testimonios, especialmente el de la señora Sofía, y las pruebas de la arraigada contribución del señor Miguel a su comunidad y a esta sociedad, así como las circunstancias en las que se produjo la detención. Cada palabra era sopesada, cada pausa, un filo que cortaba el aliento. Sofía cerró los ojos, aferrándose al brazo de Elena, temiendo lo peor. Miguel, con las manos esposadas en la parte delantera, inclinó un poco la cabeza, su mirada suplicante a través de la distancia. Este tribunal ha decidido que, si bien la carencia de documentación adecuada es un hecho, existen elementos de peso que ameritan una consideración humanitaria y la suspensión de la orden de deportación. El sonido de esas últimas palabras fue como una ola que rompió en la orilla de la sala. Sofía abrió los ojos de golpe, incapaz de procesar del todo lo que acababa de escuchar. Elena Vargas apretó su mano con fuerza, una sonrisa radiante, casi de incredulidad, iluminando su rostro. Un murmullo de alivio y una exhalación colectiva llenaron el espacio. Pero la frase final del juez fue la que desató la avalancha emocional. Por lo tanto, este tribunal ordena la liberación inmediata del señor Miguel y le concede una oportunidad para regularizar su situación migratoria bajo la supervisión de la parte demandante. El estallido. Lágrimas de alegría comenzaron a fluir libremente, no solo en los ojos de Sofía, sino en toda la sala. Los aplausos estallaron, un clamor de júbilo y euforia que el juez, por primera vez, permitió sin imponer su habitual rigor. Sofía se lanzó a los brazos de Elena,
sollozando sin control, una mezcla de alivio, gratitud y una felicidad abrumadora inundándola. Sus ojos buscaban a Miguel, que ahora era rápidamente liberado de sus ataduras por los guardias. Eran segundos que parecían horas, hasta que finalmente los vio apartados, y Miguel se acercó, sus ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas. Se abrazaron con una fuerza que buscaba compensar la distancia, la angustia, el tiempo perdido. El vestido blanco que Sofía había llevado aquel día fatídico, que se había convertido en un sudario de sueños rotos, ahora se alzaba en su mente como la verdadera promesa de un futuro. La familia se unió a ellos, padres, tíos, primos, todos con lágrimas y risas, en un torbellino de amor y celebración. La algarabía era inmensa, un diluvio de emociones que se desbordaba en el tribunal, un lugar que rara vez era testigo de tales manifestaciones de esperanza. La justicia, esa palabra tan anhelada y a veces tan esquiva, había levantado su velo, permitiendo que el amor de Sofía y Miguel pudiera, finalmente, florecer. La liberación de Miguel no fue solo el fin de una pesadilla, sino el comienzo de una nueva realidad, una con cicatrices, pero también con una fuerza inquebrantable. La experiencia dejó una huella profunda en Sofía y Miguel. La alegría de su reencuentro fue inmensa, pero también vino acompañada de una nueva conciencia, de una madurez forzada por la adversidad. Ya no eran los mismos jóvenes ingenuos que soñaban con una vida tranquila, ahora eran guerreros forjados en el fuego de la injusticia. Su amor, en lugar de romperse, se había vuelto más profundo y resistente, una prueba viviente de que el cariño verdadero puede superar cualquier obstáculo. La comunidad, testigo de su sufrimiento y de su victoria, emergió más unida que nunca. La historia de la boda destrozada y la lucha de Sofía se convirtió en un catalizador, en un grito de guerra silencioso contra la indiferencia. Se formaron grupos de apoyo, se organizaron talleres informativos sobre derechos migratorios, y la gente, que antes vivía con miedo, empezó a encontrar en la historia de Miguel y Sofía la valentía para alzar la voz. Elena Vargas se convirtió en una figura heroica, no solo por su habilidad legal, sino por su humanidad, demostrando que la ley, cuando se aplica con corazón, puede ser una herramienta de justicia. La lección aprendida fue clara y contundente: la unidad, la empatía y la perseverancia son las armas más poderosas frente a la injusticia. No importaba cuán grande fuera el sistema, ni cuán fría fuera la burocracia, la fuerza de una comunidad unida y el clamor por la dignidad podían, y debían, hacer la diferencia. Su historia sirvió como un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de muchos, pero también como un faro de esperanza, afirmando que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la justicia y la humanidad puede encenderse y brillar con más fuerza que nunca. La historia de Sofía y Miguel es una prueba de que, aunque el amor puede con todo, no debería tener que luchar contra un sistema injusto. Esta no es una historia aislada, es la historia de innumerables familias latinas que viven bajo la sombra constante del miedo, en un país que, aunque les promete un futuro, a menudo les arrebata la dignidad y la esperanza. Nos recuerda que detrás de cada expediente, de cada cifra migratoria, hay seres humanos con sueños, amores y familias que merecen ser tratados con respeto. La empatía es nuestra mejor arma contra la indiferencia, y la unidad, nuestra mayor fortaleza contra la opresión. ¿Cuántos Miguel y Sofía están esperando que alguien alce la voz por ellos? ¿Cuántas bodas se han deshecho en la tragedia del racismo y la discriminación? La lección de su amor y su lucha es un llamado a la acción para todos nosotros. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que algo tiene que cambiar, te pido que la compartas. Comparte este vídeo, deja tu comentario sobre lo que harías, o si has vivido una situación similar. Tu voz, unida a la de muchos, tiene el poder de cambiar realidades y construir un futuro donde ninguna boda sea interrumpida por la injusticia. Juntos, podemos hacer la diferencia.